Les saludo a todos en este día y quiero leer Apocalipsis capítulo 2, el capítulo 2 de Apocalipsis, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice de esta manera: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, yo quiero hoy entrar ya de lleno, pudiéramos decir un montón de cosas del capítulo 1 de Apocalipsis, pero nos llevaría muchísimo tiempo la cantidad de detalles que tenemos en cuanto a esa venida del Señor, esa aparición a Juan y el prepararlo para que envíe los mensajes a las 7 iglesias, más toda la revelación que abarca el libro de Apocalipsis. Bien, de todas las iglesias que estaban en ese momento, 7 iglesias que estaban en una carretera triangular, eran ciudades importantes, habían crecido, las iglesias también de alguna manera eran reconocidas, y entre todas estas, la más importante es Éfeso, es la iglesia a la que el apóstol Pablo le dedica su carta a los Efesios. También hacia allí son enviadas las cartas a primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo, para aconsejarle cómo llevar adelante la iglesia. Pero quiero mirar casi como en un vuelo de pájaro algunas cosas importantes que tenemos en cuanto a la iglesia de Éfeso. En primer lugar, les puedo decir que la iglesia había crecido tanto, era tan enorme, que había llegado de alguna manera a centrar la mayor cantidad de cristianos que se movían en toda Asia. Era necesario de alguna manera siempre pasar por la iglesia de Éfeso, esta iglesia grande, iglesia madre de las otras, de muchas de las otras que nacieron de esta iglesia llamada la iglesia de Éfeso. Bueno, aquí el Señor se presenta de una manera tremenda. Dice: yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi mano derecha y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice lo que pasa a dictarle a Juan. Entonces, hermanos, la imagen de Jesús que tenemos en este caso, para decirlo en nuestro idioma, Él es el que tiene a los pastores en sus manos. Por eso es que desde la boca a la mano, Él puede acercar o alejarlo y de esa forma transmitir un mensaje directivo hacia sus pastores, a los pastores de las iglesias, que en ese momento eran 7, pero hoy somos
miles de miles de miles por todas partes del mundo. Entonces, una vez que el mensaje era transmitido a los pastores en la mano, los pastores desde la mano de Jesús transmitían el mensaje a sus iglesias que giraban en una forma cristocéntrica, giraban alrededor de Jesús, y entonces cada iglesia está representada por un candelero. Sería una especie de armazón con varias velas encendidas. Bueno, esa es la representación de la iglesia. También vamos a encontrar que le dice que Jesús conoce las obras de la iglesia de Éfeso. O sea, cuando dice obra, dice conozco tu trabajo, tu arduo trabajo, conozco lo que has hecho, cómo desde allí se han expandido los siervos de Dios para abrir otras iglesias, y también encuentro que por mucho tiempo ha sido una iglesia que no puede soportar a los malos. No hay cabida dentro de la iglesia de Éfeso para aquellos que tienen alguna otra intención que no sea el Espíritu de Cristo. Así que luego de esta alabanza, dice también, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, dice, mentirosos. Y es tremendo, hermanos queridos, descubrir que esos apóstoles no es que eran personas malas que venían, no sé, con algún tipo de arma a dañar la iglesia. Eran miembros de la congregación, eran líderes de la congregación, pero que lamentablemente argumentaban que habían estado en la época de Jesús, mientras él estuvo sobre la tierra, y como nadie podía certificar si ellos estuvieron o no estuvieron con Jesús, entonces se acreditaban que ellos también eran apóstoles, que habían sido encomendados por Jesús a la confirmación y la enseñanza de las distintas iglesias. Entonces estos falsos apóstoles también venían arrastrando algunas enseñanzas o prácticas del culto a Diana, que era muy famoso en Éfeso, el culto a la diosa Diana, y que estaba bañado de corrupción, de pecado, de sensualidad. Y a veces estos falsos apóstoles, por un lado, tenían la intención de predicar un buen mensaje, tratar de ganarse un lugar dentro de la iglesia de Éfeso, pero lamentablemente a veces esa liviandad que tenían hacia los pecados que eran visibles en toda la ciudad de Éfeso, los descubrían como mentirosos, como mentirosos. También dice el Señor Jesús a la iglesia, le dice de esta manera, dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, todas son palabras de aliento, palabras maravillosas, pero hay un pero. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y allí viene una exhortación, vuélvete, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, y entonces dice, yo voy a seguir obrando en ti, y si no, lamentablemente quitaré el candelero de tu lugar. Y hoy, hermanos, el sitio de Éfeso permanece vacío, de alguna manera su candelero fue desplazado. Así que yo quiero terminar este corto mensaje diciéndoles que necesitamos hoy mirar nuestro corazón y cómo es mi amor hacia Dios. Estoy haciendo las cosas por rutina, estoy haciendo las cosas por simplemente ser uno más o parte de la obra de Dios, o realmente lo que me mueve a hacer, a entregarme,
a cumplir con el llamamiento es que todavía el amor de Dios arde fuertemente en mi corazón y puedo amarle igual que el primer día que le conocí, que le amé y que comencé a marchar detrás de ese amor, o lamentablemente estoy yendo en un camino errado hacia otro lado sin saber ya por qué hago las cosas. Lo hago en nombre de Él, pero lamentablemente ya no hay el cariño y el afecto hacia ese a quien yo tengo que servir. Al que venciere, dice, termina este pequeño libro, al que venciere le daré, dice, del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Acuérdense en que Adán y Eva comieron del otro árbol y no comieron de este que les iba a producir vida y vida eterna. Que el Señor les bendiga.